Esta es toda la Segunda Guerra Mundial. Tal como la vivió y luchó la Unión Soviética. 23 de agosto de 1939, Moscú, pasada la medianoche. En una sala cargada de humo de cigarro, dos hombres se dan la mano sobre un mapa de Europa del Este. Uno representa a Adolf Hitler, el otro a Joseph Stalin. En cuestión de horas partirán Polonia por la mitad. El mundo lo llamará un pacto de no agresión. La historia lo recordará como un trato con el diablo. Uno que ambas partes sabían que se rompería. Pero esto es lo que los noticieros no mostraron. Stalin creía que había comprado tiempo. Hitler creía que había asegurado su flanco oriental. Ambos estaban calculando. Ambos se equivocaron respecto a cuán rápido se desmoronaría ese cálculo. 22 meses después, la mayor invasión de la historia humana destrozará la frontera occidental de la Unión Soviética. 4 años después, soldados soviéticos izarán una bandera roja sobre el Reichstag en Berlín. Entre esos dos momentos se encuentra una guerra que consumirá 27 millones de vidas soviéticas. Transformará un estado agrícola atrasado en una superpotencia industrial y redefinirá el mapa de Europa durante medio siglo. No desde Washington o Londres, sino desde Moscú, Leningrado y Stalingrado. No como una lucha lejana ganada por el poderío industrial y la claridad moral, sino como una pelea existencial por la supervivencia, que comenzó con derrotas catastróficas, giró hacia una adaptación brutal y terminó con un triunfo vengativo. La narrativa occidental habla del día D y de campañas de salto de isla en isla. La historia soviética es diferente. Es una historia de ciudades sitiadas hasta que la gente comía pasta de empapelar, de fábricas desmanteladas y enviadas al este en trenes de plataforma mientras los tanques alemanes se acercaban, de batallones penales enviados a limpiar campos de minas con sus propios cuerpos, de un régimen que sobrevivió igualando la brutalidad nazi con su propia marca de crueldad. Creer que la Segunda Guerra Mundial se ganó con producción estadounidense y determinación británica cae ante las cifras. El 80% de las bajas militares alemanas ocurrieron en el frente oriental. La batalla de Kursk involucró más tanques que todas las batallas del frente occidental combinadas. Para cuando las fuerzas aliadas desembarcaron en Normandía, los ejércitos soviéticos ya habían hecho retroceder a las fuerzas alemanas a través de la mitad de Europa Oriental. Esta no fue una guerra que la Unión Soviética eligió. Fue una guerra que la paranoia y el oportunismo de Stalin hicieron inevitable. La pregunta que enfrentaban los planificadores soviéticos en 1939 no era si el conflicto con Alemania llegaría, sino si el Ejército Rojo podría sobrevivir el tiempo suficiente para que la inmensa geografía y población soviéticas contaran. La respuesta casi llegó demasiado tarde. La tormenta se reunió primero en el oeste. Alemania se rearmó. Europa se fracturó. Stalin observó, calculó y realizó una apuesta que casi destruiría el Estado que gobernaba. La cómoda ficción que sostenían muchos en el Kremlin en 1939 era que las potencias capitalistas se agotarían entre sí en otra guerra prolongada, mientras la Unión Soviética se industrializaba tras fronteras seguras. Stalin había purgado al liderazgo militar. Miles de oficiales experimentados fueron fusilados o encarcelados bajo cargos fabricados de traición. El Ejército Rojo era vasto, pero estaba mal dirigido, equipado con doctrinas obsoletas y desconfiaba de sus propios comandantes. Cualquier retraso antes de enfrentarse a Alemania parecía prudente. El pacto Molotov-Ribbentrop proporcionó ese retraso y más. Protocolos secretos adjuntos al Tratado Público de No Agresión dividieron Europa del Este en esferas de influencia. Los estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania quedaron del lado soviético de la línea. El este de Polonia se convirtió en territorio soviético. Finlandia fue marcada para su absorción.
Sobre el papel, Stalin había asegurado zonas de amortiguamiento. En la práctica, le mostró a Hitler que la política exterior soviética operaba sin restricciones ideológicas. Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939. Gran Bretaña y Francia declararon la guerra 2 días después, el 17 de septiembre. Las fuerzas soviéticas cruzaron al este de Polonia, aplastando la resistencia dispersa de un ejército polaco ya derrotado. La explicación oficial fue la protección de las poblaciones ucranianas y bielorrusas. La realidad operativa era la expansión territorial coordinada con la Alemania nazi. Los oficiales polacos fueron tomados prisioneros. Aproximadamente 22.000 de ellos serían ejecutados en bosques cercanos a Katyn y otros lugares la primavera siguiente, un hecho que el gobierno soviético negaría durante 50 años. Los estados bálticos fueron absorbidos mediante crisis políticas fabricadas en el verano de 1940. Se celebraron elecciones bajo ocupación soviética. Los nuevos gobiernos solicitaron la anexión. El proceso fue rápido, coercitivo y condenado internacionalmente. Siguieron deportaciones. Líderes políticos, intelectuales, oficiales militares, cualquiera que pudiera resistirse a la integración en el sistema soviético. Los trenes los llevaban hacia el este, a campos de trabajo en Siberia y Kazajistán. Finlandia resistió. En 1939, las fuerzas soviéticas invadieron, esperando una capitulación rápida. La guerra de invierno expuso debilidades catastróficas en el Ejército Rojo. Las tropas finlandesas, superadas en número y armamento, usaron el terreno y la movilidad para infligir pérdidas humillantes. Las bajas soviéticas aumentaron. La opinión internacional se volvió bruscamente en contra de Moscú. La Sociedad de Naciones expulsó a la Unión Soviética. Tras 3 meses de combates agotadores, Finlandia cedió territorio pero mantuvo la independencia. El costo en prestigio soviético fue severo. El costo en lecciones aprendidas fue insuficiente. Stalin observó estas operaciones y concluyó que el Ejército Rojo necesitaba reformas, mejor equipamiento y, sobre todo, más tiempo. Los éxitos alemanes en Europa Occidental, Dinamarca, Noruega, los Países Bajos, Bélgica y Francia, todos cayeron en 1940 con una velocidad asombrosa. Gran Bretaña quedó sola. La Luftwaffe bombardeó Londres. Las fuerzas alemanas no cruzaron el canal, pero el equilibrio de poder en Europa se había desplazado de manera decisiva. Stalin envió materias primas a Alemania: grano, petróleo, metales estratégicos. Los acuerdos comerciales se cumplieron meticulosamente. El cálculo era transparente: mantener a Alemania abastecida, mantener a Alemania mirando hacia el oeste, ganar tiempo para reconstruir el cuerpo de oficiales y modernizar el equipamiento. Informes de inteligencia llegaron a Moscú durante 1940 y principios de 1941, advirtiendo sobre concentraciones de tropas alemanas cerca de la frontera soviética. Las advertencias provenían de múltiples fuentes: espías soviéticos en Alemania, inteligencia británica, incluso agentes en Japón. Stalin las desestimó. Él creía que Hitler no se arriesgaría a una guerra en 2 frentes mientras Gran Bretaña permaneciera invicta. Él creía que los generales alemanes no intentarían lo que Napoleón no había logrado. Él creía haber interpretado correctamente la situación estratégica. Estaba equivocado. Fuera de la vista, los planificadores alemanes ultimaban la Operación Barbarroja. La mayor invasión de la historia golpearía simultáneamente a lo largo de un frente de 1000 millas. 3 millones de soldados alemanes, apoyados por fuerzas finlandesas y rumanas, se preparaban para destruir la Unión Soviética en una sola campaña de verano. Hitler esperaba que la resistencia soviética colapsara en cuestión de semanas. Sus generales esperaban que Moscú cayera antes del invierno. El calendario no permitía margen de error. La inteligencia soviética detectó la acumulación, pero no pudo convencer al liderazgo de que la guerra era inminente. En las últimas semanas antes de la invasión, se ordenó a las fuerzas soviéticas no responder a provocaciones, para no dar a Alemania ningún pretexto para el conflicto. El 21 de junio de 1941,
un sargento alemán desertó y cruzó a las líneas soviéticas. Informó que el ataque comenzaría al amanecer. Los comandantes soviéticos enviaron la información a Moscú. Stalin se negó a creerlo. Se enviaron órdenes a las unidades fronterizas: no respondan a provocaciones. A la mañana siguiente, la frontera estalló. 22 de junio de 1941. A las 3:15 de la madrugada, la artillería alemana abrió fuego a lo largo de toda la frontera occidental de la Unión Soviética. Bombarderos de la Luftwaffe atacaron los aeródromos soviéticos, destruyendo cientos de aviones en tierra antes de que los pilotos pudieran llegar a sus aparatos. En cuestión de horas, regimientos aéreos enteros dejaron de existir. Las divisiones Panzer atravesaron las defensas fronterizas, eludiendo los puntos fuertes y avanzando rápidamente hacia objetivos en lo profundo del territorio soviético. Al mediodía, los puestos de mando avanzados soviéticos perdieron contacto con los cuarteles generales superiores. Las comunicaciones colapsaron, ejércitos enteros se desintegraron en fragmentos. La velocidad era algo para lo que los comandantes soviéticos no estaban preparados. Las columnas mecanizadas alemanas avanzaron 30, 40, a veces 50 millas en un solo día. Las fuerzas soviéticas intentaron contraatacar con tácticas obsoletas. Asaltos masivos de infantería apoyados por tanques que se averiaban o se quedaban sin combustible. La superioridad aérea alemana convirtió las carreteras en zonas de muerte. Las unidades soviéticas en retirada encontraron puentes destruidos, depósitos de suministros tomados y rutas de escape cortadas en el plazo de una semana. Las fuerzas alemanas habían rodeado a cientos de miles de soldados soviéticos cerca de Minsk. El cerco fue aplastado metódicamente. Stalin permaneció en silencio durante 11 días. La invasión inicial lo dejó en un estado de parálisis. Su certeza se hizo añicos. Sus cálculos resultaron ser catastróficamente erróneos. Cuando finalmente se dirigió al pueblo soviético el 3 de julio, su mensaje combinó llamados al patriotismo ruso con un reconocimiento franco de la crisis. La guerra no fue llamada una defensa del socialismo. Se la llamó la Gran Guerra Patria, evocando la lucha contra Napoleón en 1812. El mensaje era claro. Lo que estaba en juego era la supervivencia, no la ideología. El ejército rojo retrocedía en medio del caos. Smolensk cayó. Kiev fue cercada. Más de 500,000 de soldados soviéticos fueron capturados solo en el cerco de Kiev, el mayor cerco de la historia militar. Los planificadores alemanes estudiaban mapas y ajustaban los cronogramas. El grupo de ejército centro apuntaba hacia Moscú. El grupo de ejércitos norte avanzaba hacia Leningrado. El grupo de ejércitos sur se adentraba en Ucrania. La Wehrmacht operaba bajo la suposición de que la resistencia soviética colapsaría antes del invierno. El equipo capturado era inferior. Los soldados capturados a menudo estaban mal entrenados. La invasión parecía confirmar todas las suposiciones sobre la debilidad soviética. Pero ocurrió algo inesperado. Estaba ocurriendo en los espacios entre los avances alemanes. Las fábricas en ciudades amenazadas recibieron órdenes de desmantelar y evacuar. Plantas industriales enteras, herramientas de maquinaria, equipos y trabajadores capacitados fueron cargados en trenes y enviados al este. Más de 1.500 fábricas fueron reubicadas en los Urales, Siberia y Asia Central en la segunda mitad de 1941. La producción se detuvo, se trasladó y se reanudó a cientos de kilómetros del frente. El sistema soviético, caótico y brutal en tiempos de paz, demostró una capacidad para la priorización despiadada bajo una amenaza existencial. Se implementaron políticas de tierra quemada. Las fuerzas soviéticas en retirada destruyeron infraestructuras, quemaron cosechas y evacuaron el ganado. Todo lo útil para los alemanes debía ser negado. Se organizaron unidades partisanas detrás de las líneas alemanas, fuerzas irregulares encargadas de sabotaje, recopilación de inteligencia y de hacer ingobernable el territorio ocupado. Los primeros esfuerzos partisanos estaban mal coordinados y sufrieron grandes bajas, pero establecieron redes que se volverían más efectivas a medida que avanzaba la guerra.
Para septiembre, las fuerzas alemanas habían avanzado profundamente en territorio soviético. Leningrado estaba rodeada. Moscú se encontraba al alcance de un ataque. El ejército rojo había sufrido pérdidas devastadoras. Millones de soldados muertos, capturados o desaparecidos. Las pérdidas de equipo eran asombrosas. Distritos militares enteros habían dejado de funcionar. Los observadores occidentales esperaban el colapso soviético en cuestión de semanas. Y sin embargo, el frente no se rompió por completo. Leningrado había sido la ventana de Rusia a Europa desde que Pedro el Grande la construyó sobre un pantano al borde del Báltico. Para 1941, era la segunda ciudad de la Unión Soviética, centro industrial y capital cultural. Hogar de 3 millones de personas, las fuerzas alemanas llegaron a las afueras en septiembre de 1941. Las órdenes de Hitler eran explícitas. La ciudad debía ser rodeada, sometida al hambre y borrada de la existencia. No se aceptaría ninguna rendición. La población debía ser aniquilada mediante el hambre y los bombardeos. El asedio comenzó el 8 de septiembre de 1941. Las fuerzas alemanas cortaron las últimas rutas terrestres hacia la ciudad. Las fuerzas finlandesas avanzaron desde el norte, deteniéndose en la frontera anterior a 1939, pero completando el cerco, Leningrado quedó atrapada. La única ruta de suministro era a través del lago Ladoga. Agua abierta hasta el invierno, luego hielo traicionero, siempre bajo el fuego de la artillería alemana. La ciudad comenzó a morir de hambre. Las raciones se redujeron y luego se redujeron de nuevo. Para noviembre, la ración oficial diaria de pan para los civiles era de 125 gramos, aproximadamente 2 rebanadas. Había poco más. El combustible se agotó. Las temperaturas bajaron hasta menos 30 grados Celsius. La gente quemaba muebles, luego libros, luego cualquier cosa que pudiera arder. Las tuberías de agua se congelaron. La electricidad falló. La ciudad descendió a un infierno helado, donde sobrevivir significaba rebuscar, intercambiar y soportar condiciones diseñadas para matar. Las muertes aumentaron. Miles morían cada día en diciembre de 1941. Los cuerpos yacían en las calles, demasiados para enterrar. El suelo, demasiado congelado para cavar, hacía que los trineos cargados de cadáveres se volvieran una imagen común. Las familias mantenían a los familiares muertos en habitaciones sin calefacción para seguir recibiendo sus raciones. El asedio se convirtió en una prueba de cuánto tiempo los seres humanos podrían funcionar en condiciones destinadas a extinguirlos. El camino de la vida se abrió a través de la superficie helada del lago Ladoga en noviembre. Los camiones transportaban suministros hacia el interior y evacuaban a los desesperados hacia el exterior. El hielo era inestable. Los vehículos se abrieron paso. La artillería alemana tenía como objetivo la ruta. Los conductores hicieron el cruce en la oscuridad, guiándose por marcadores, compitiendo contra el tiempo y la temperatura. El tonelaje entregado nunca fue suficiente, pero mantuvo a la ciudad respirando. Las fábricas de Leningrado continuaron produciendo. Los trabajadores operaban tornos en edificios sin calefacción, con los dedos pudriéndose por la congelación, subsistiendo con raciones de hambre. Proyectiles de artillería y componentes de tanques se fabricaban al alcance del oído de los cañones alemanes. La producción industrial era modesta en comparación con tiempos de paz, pero representaba un desafío al propósito del asedio. La ciudad se suponía que debía morir. Se negó. Para la primavera de 1942, la tasa de mortalidad comenzó a disminuir. No porque las condiciones mejoraran, sino porque los más débiles ya habían muerto. Los sobrevivientes se adaptaron a una existencia medida en calorías y horas de luz. El asedio continuó durante 1942 y 1943. Las fuerzas soviéticas intentaron romper el cerco en múltiples ocasiones. Se lanzaron ofensivas, se ganó y se perdió terreno, las bajas se acumularon. En enero de 1943 se abrió un estrecho corredor terrestre, permitiendo que los suministros ferroviarios llegaran a la ciudad. Pero la artillería alemana aún cubría la ruta. El asedio completo no se levantó hasta enero de 1944. El recuento final es disputado, pero aproximadamente 1 millón de residentes de Leningrado murieron durante el asedio.
La mayoría murió de hambre. Otros sucumbieron a enfermedades, al frío o a los bombardeos. El asedio duró 872 días, el más largo y mortífero de una ciudad en la historia moderna. Las fuerzas alemanas nunca entraron en Leningrado. La ciudad resistió. Mientras Leningrado resistía, el frente en el resto de la Unión Soviética se estabilizaba y cambiaba. La pregunta ya no era si la Unión Soviética sobreviviría al verano de 1941, sino si podría sobrevivir al invierno. ¿Y qué sucedería cuando Alemania lo intentara de nuevo en 1942? Las fuerzas alemanas llegaron a las afueras de Moscú en noviembre de 1941. Unidades de reconocimiento observaron el Kremlin con binoculares. El gobierno soviético se evacuó a Kuibyshev, a cientos de millas al este. Stalin permaneció en Moscú, una decisión calculada para evitar el pánico. La caída de la capital parecía inevitable. El Ejército Rojo contraatacó el 5 de diciembre de 1941. Nuevas divisiones provenientes de Siberia y el lejano oriente. Tropas entrenadas para el combate invernal, equipadas con camuflaje blanco y apoyadas por tanques T-34. Atacaron posiciones alemanas debilitadas por el frío y la sobreextensión. Los soldados alemanes se congelaban con uniformes de verano. El equipo fallaba en temperaturas bajo cero. Las líneas de suministro se extendían a lo largo de cientos de millas de territorio hostil. La Wehrmacht había planeado una victoria rápida. No había planeado para el invierno. Las fuerzas soviéticas empujaron a los ejércitos alemanes lejos de Moscú, recuperando territorio e infligiendo a Alemania su primera gran derrota de la guerra. La victoria fue significativa, pero limitada. Las fuerzas alemanas se retiraron a posiciones defensivas y resistieron. El frente se estabilizó al oeste de Moscú. El Ejército Rojo intentó aprovechar el éxito con ofensivas a lo largo de todo el frente a principios de 1942. La mayoría fracasó. Las fuerzas soviéticas carecían de la coordinación, la logística y la sofisticación táctica necesarias para convertir victorias locales en un colapso estratégico. La doctrina defensiva alemana absorbió los ataques, pero el impacto psicológico fue profundo. La Wehrmacht no era invencible. Los soldados soviéticos habían detenido el avance alemán, contraatacado con éxito y demostrado que el invierno era un arma. La propaganda enfatizó la victoria. La defensa de Moscú se convirtió en un símbolo de resistencia, prueba de que la catástrofe de 1941 podía revertirse. Stalin sacó conclusiones equivocadas. Creía que ofensivas agresivas podrían expulsar a las fuerzas alemanas del territorio soviético en 1942. Los comandantes soviéticos planearon operaciones ambiciosas destinadas a liberar Ucrania y avanzar hacia el río Dnieper. Las ofensivas, lanzadas en la primavera de 1942, estuvieron mal coordinadas. Las fuerzas alemanas contraatacaron, rodearon a las unidades soviéticas e infligieron bajas abrumadoras. La segunda batalla de Kharkov, en mayo de 1942, terminó con 250.000 de soldados soviéticos capturados o muertos. El Ejército Rojo estaba aprendiendo a través del fracaso, y fracasar en 1942 aún significaba pérdidas devastadoras. La estrategia alemana cambió para la campaña de 1942. Hitler dirigió las fuerzas hacia el sur, hacia los campos petrolíferos del Cáucaso y los centros industriales del sur de Rusia. El grupo de Ejército Sur avanzó rápidamente en el verano. Las fuerzas soviéticas se retiraron, intentando evitar el cerco. El frente se movió nuevamente hacia el este, pero esta vez las fuerzas soviéticas intercambiaron espacio por tiempo, de manera más deliberada. El colapso caótico de 1941 no se repitió, pero la Wehrmacht aún avanzó cientos de millas. Una ciudad se convirtió en el punto focal. Stalingrado. Stalingrado se extendía a lo largo de la orilla occidental del río Volga. Una ciudad industrial, un centro de transporte, un lugar cuyo valor simbólico superaba con creces su importancia estratégica. Llevaba el nombre de Stalin. Su caída sería una catástrofe propagandística. Su defensa sería total. Las fuerzas alemanas llegaron a las afueras en agosto de 1942.
El plan era una captura rápida, seguida de un avance hacia el sur en dirección a los campos petrolíferos del Cáucaso. Stalingrado tenía otras intenciones. Los defensores soviéticos se atrincheraron entre los escombros, lucharon desde sótanos y alcantarillas, disputaron cada edificio. La Luftwaffe bombardeó Stalingrado hasta reducirla a escombros. Las ruinas se convirtieron en posiciones defensivas. La infantería alemana avanzaba bloque por bloque, piso por piso, a veces habitación por habitación. La esperanza de vida de un soldado soviético en Stalingrado se medía en horas, no en días. El 62º Ejército, comandado por el general Vasily Shvikov, mantenía una estrecha franja a lo largo del Volga. Los suministros y refuerzos llegaban a través del río durante la noche. Los barcos esquivaban el fuego de artillería, entregaban municiones y las tropas evacuaban a los heridos. Los refuerzos eran a menudo trabajadores, milicias y tropas penales, hombres mal entrenados lanzados al combate con una preparación mínima. La doctrina era sencilla: mantener la ciudad sin importar el costo. Se prohibió la retirada a través del Volga. Las unidades que se rompieron fueron abatidas por las tropas de barrera. Sobrevivir significaba avanzar o morir en el lugar. La lucha en Stalingrado descendió a un nivel de brutalidad que desafiaba toda lógica estratégica. Soldados alemanes y soviéticos combatían por edificios individuales, a veces ocupando diferentes pisos de la misma estructura. Los francotiradores acechaban entre las ruinas. El combate era cuerpo a cuerpo. Granadas, bayonetas, herramientas de zapa usadas como armas, el silo de grano, la estación de tren, la fábrica de barricadas, Mamaev Kurgan, cada uno se convirtió en un campo de muerte disputado durante semanas. La Wehrmacht envió refuerzos a la ciudad. El Ejército Rojo igualó su esfuerzo. Ambos bandos alimentaban la picadora de carne. Para noviembre, las fuerzas alemanas controlaban la mayor parte de Stalingrado. El reducto soviético en la orilla occidental se redujo a unos pocos focos de resistencia. El 62º Ejército se aferraba a la supervivencia. Los comandantes alemanes creían que la victoria final estaba a solo unos días. Estaban concentrados en la batalla equivocada. Los estrategas soviéticos habían estado preparando la Operación Urano, un enorme cerco dirigido contra las fuerzas rumanas e italianas más débiles, que defendían los flancos al norte y al sur de Stalingrado. La Wehrmacht se había extendido en un saliente, confiada en que sus aliados podrían mantener las posiciones defensivas. El 19 de noviembre, las fuerzas soviéticas atacaron al norte de la ciudad. El 20 de noviembre atacaron al sur. En 4 días, las pinzas se cerraron. El sexto ejército alemán, aproximadamente 250.000 hombres, quedó rodeado. La trampa fue deliberada, calculada y reflejaba las lecciones aprendidas tras 2 años de derrotas catastróficas. Los comandantes soviéticos habían estudiado las tácticas de cerco alemanas y las aplicaron. Las fuerzas mecanizadas atravesaron los puntos débiles, evitaron los puntos fuertes, avanzaron profundamente hacia la retaguardia y luego se volvieron para cerrar la bolsa. La ejecución no fue perfecta, pero funcionó. Los cazadores se convirtieron en presas. Hitler ordenó al sexto ejército que mantuviera Stalingrado y esperara el rescate. Se prometió el suministro por aire. La Luftwaffe intentó entregar suministros, pero no pudo igualar la cantidad de toneladas necesarias. El cerco comenzó a morir de hambre. Las fuerzas soviéticas apretaron el cerco. Un intento alemán de rescate en diciembre fue detenido antes de lograr abrirse paso. El sexto ejército permaneció atrapado en las ruinas que había combatido. Para capturar. Hasta enero de 1943, el cerco fue comprimido. La artillería soviética bombardeó las posiciones alemanas. Los asaltos de infantería despejaron los puntos fuertes. Los alemanes lucharon con la desesperación de quienes sabían que no se aceptaría una rendición fácilmente. A finales de enero, la resistencia se fracturó. El mariscal de campo Paulus, al mando del sexto ejército, se rindió el 31 de enero. La lucha dispersa continuó durante 2 días más. Aproximadamente 90.000 soldados alemanes cayeron en cautiverio soviético. La mayoría no sobreviviría. Stalingrado fue el punto de inflexión, no porque acabara con la capacidad ofensiva alemana. La Wehrmacht
lanzaría una ofensiva importante más en 1943, sino porque demostró que el Ejército Rojo podía planificar y ejecutar operaciones complejas con éxito. La defensa de la ciudad mostró la resiliencia soviética. El cerco demostró la competencia operativa soviética. La victoria fue celebrada en todo el mundo aliado, pero en Moscú se entendió como prueba de una transformación. El Ejército Rojo, que tropezó en 1941, se estaba convirtiendo en algo más peligroso. La pregunta ahora era si esa transformación podría mantenerse a lo largo de las batallas que aún estaban por venir. El frente se calmó en la primavera de 1943. Ambos bandos se reconstruyeron. El Ejército Rojo asimiló nuevo equipamiento, integró las lecciones de Stalingrado y se preparó para la próxima ofensiva alemana. La inteligencia soviética informó de una concentración alemana cerca de la ciudad de Kursk, donde la línea del frente formaba un saliente que sobresalía hacia el oeste en territorio controlado por los alemanes. La forma del frente invitaba al cerco. Los planificadores alemanes vieron una oportunidad para repetir los éxitos de 1941, movimientos de pinza al norte y al sur del saliente, atrapando a las fuerzas soviéticas y restaurando la iniciativa alemana. La Operación Ciudadela se lanzó el 5 de julio de 1943. Las fuerzas alemanas atacaron con nuevos tanques pesados, Tigres y Panteras, apoyados por cañones de asalto y apoyo aéreo coordinado. La Wehrmacht comprometió sus mejores unidades a la ofensiva. Las defensas soviéticas absorbieron el ataque. El Ejército Rojo había preparado el saliente de Kursk, con posiciones defensivas en capas, obstáculos antitanque, campos de minas y artillería concentrada. La inteligencia había proporcionado una advertencia anticipada sobre los planes alemanes. Las fuerzas soviéticas sabían dónde y cuándo caería el golpe. Los avances alemanes se medían en millas, no en las decenas de millas logradas en veranos anteriores. Cada línea defensiva ralentizaba el ataque. Las reservas soviéticas contraatacaron, obligando a las unidades alemanas a detenerse y reagruparse. La lucha fue de desgaste, mecánica, industrial. Las batallas de tanques en Prokhorovka, el 12 de julio, involucraron a más de 1000 vehículos blindados, uno de los mayores enfrentamientos de tanques de la historia. La batalla fue un caos a corta distancia. Los T-34 soviéticos se acercaron a los Tigres alemanes para anular la ventaja alemana en blindaje y alcance de cañón. Las pérdidas fueron grandes en ambos bandos. El avance alemán se detuvo. Hitler canceló la ofensiva el 13 de julio. Las fuerzas alemanas habían penetrado las defensas soviéticas, pero no lograron una ruptura. El Ejército Rojo resistió y, lo que es más importante, había preparado contraofensivas. Las fuerzas soviéticas atacaron al norte y al sur del saliente de Kursk, empujando a los ejércitos alemanes hacia atrás. La Wehrmacht se retiró, disputando cada milla, pero la iniciativa estratégica había pasado de forma permanente al lado soviético. La batalla de Kursk marcó el fin de las operaciones ofensivas alemanas en el frente oriental. A partir de este momento, la Wehrmacht lucharía batallas defensivas, intentando retrasar lo inevitable mientras el frente oriental consumía hombres y equipo más rápido de lo que Alemania podía reponerlos. Mientras tanto, el Ejército Rojo se fortalecía cada vez más. La producción de las fábricas reubicadas alcanzó su máxima capacidad. La ayuda estadounidense y británica, camiones, locomotoras, materias primas, sostenía la logística soviética. El entrenamiento mejoró. La coordinación entre infantería, blindados y artillería se volvió más efectiva. Las lecciones aprendidas con sangre en 1941 y 1942 ahora se traducían en éxitos operacionales. Las ofensivas soviéticas a finales de 1943 liberaron gran parte de Ucrania. Kiev cayó en noviembre. El río Dnieper, que los comandantes alemanes esperaban utilizar como barrera defensiva, fue cruzado en varios puntos. Las fuerzas alemanas se retiraron hacia las fronteras anteriores a la guerra, realizando acciones de retraso, causando bajas, pero sin poder revertir el impulso. El Ejército Rojo se estaba convirtiendo en una máquina capaz de llevar a cabo operaciones ofensivas sostenidas, algo que no había logrado antes en la guerra. A comienzos de 1944,
Las fuerzas soviéticas habían expulsado a los ejércitos alemanes de la mayor parte del territorio soviético. La línea del frente ahora se acercaba a las fronteras de Polonia, Rumania y los estados bálticos. La siguiente fase no sería de defensa, sería de liberación y, más allá de la liberación, de conquista. La pregunta que enfrentaban los planificadores soviéticos ya no era la supervivencia. Era hasta dónde avanzaría el Ejército Rojo hacia el oeste antes de que terminara la guerra, y qué orden político surgiría de los escombros de la Europa ocupada. Las fuerzas soviéticas cruzaron a Polonia en enero de 1944. El avance fue metódico, abrumador, y estaba impulsado por una base industrial que ahora superaba a la alemana en todas las categorías: tanques, artillería, aviones. Las fábricas soviéticas entregaban equipos en cantidades que permitían a los comandantes reemplazar las pérdidas y aún así fortalecerse. El sistema logístico, ayudado por camiones y equipos ferroviarios suministrados por los estadounidenses, mantenía abastecidos a los ejércitos a través de enormes distancias. El primer objetivo soviético era expulsar completamente a las fuerzas alemanas del territorio soviético. El sitio de Leningrado fue roto. Los estados bálticos fueron liberados, reconquistados, dependiendo de la perspectiva. En el sur, las fuerzas soviéticas avanzaron hacia Rumania. Los aliados de Alemania comenzaron a desertar. Rumania cambió de bando en agosto de 1944. Bulgaria le siguió. Finlandia negoció un armisticio. La coalición que Hitler había reunido para invadir la Unión Soviética se estaba desintegrando. La Operación Bagration, lanzada en junio de 1944, fue programada para coincidir con los desembarcos aliados en Normandía. Las fuerzas soviéticas atacaron al grupo de ejércitos centro a través de Bielorrusia con una fuerza abrumadora. La ofensiva destrozó las defensas alemanas. Ejércitos alemanes enteros fueron rodeados y destruidos. El avance liberó Minsk, penetró en Polonia y llegó a las afueras de Varsovia. En 6 semanas, el grupo de ejércitos centro perdió aproximadamente 500.000 de hombres. La magnitud de la derrota superó a Stalingrado. Varsovia se levantó en rebelión en agosto de 1944, esperando apoyo soviético. Las fuerzas soviéticas se detuvieron en la orilla este del río Vístula. La explicación oficial fue agotamiento operacional y resistencia alemana. La realidad política fue más calculada. El levantamiento fue liderado por el Ejército Nacional Polaco, leal al gobierno polaco en el exilio en Londres, no a los intereses soviéticos. Stalin permitió que los alemanes aplastaran la revuelta. Durante 2 meses, las fuerzas alemanas destruyeron sistemáticamente Varsovia y mataron a un estimado de 200.000 civiles. Las fuerzas soviéticas reanudaron su avance solo después de que la ciudad fue pacificada. La señal era clara. La Polonia de posguerra sería moldeada por el poder soviético, no por fuerzas alineadas con Occidente. Los avances soviéticos continuaron durante el otoño y el invierno de 1944. El Ejército Rojo avanzó hacia Hungría, donde las fuerzas alemanas defendieron Budapest calle por calle, en un asedio brutal que reflejaba a Stalingrado. Yugoslavia fue liberada en coordinación con los partisanos comunistas de Tito. Para enero de 1945, las fuerzas soviéticas se encontraban a lo largo del río Vístula, en Polonia, preparándose para la ofensiva final hacia la propia Alemania. El corazón industrial de la Unión Soviética estaba marcado más allá del reconocimiento. Las ciudades yacían en ruinas. 27 millones de ciudadanos soviéticos estaban muertos, soldados y civiles, combatientes y víctimas. El daño demográfico resonaría durante generaciones. Pueblos enteros habían sido borrados del mapa. La infraestructura estaba destruida. La producción agrícola se había derrumbado en las zonas ocupadas. La Unión Soviética había sobrevivido, pero el costo fue abrumador. Y aún así, el Ejército Rojo ahora poseía la capacidad de avanzar hacia el corazón de Europa. El sufrimiento alimentó un deseo de represalia. Los soldados soviéticos que avanzaban hacia Alemania veían la riqueza de los pueblos y granjas alemanas, intactas ante la devastación que había sufrido el territorio soviético. La comparación generaba ira. Las órdenes de Moscú enfatizaban la disciplina, pero la realidad sobre el terreno era más oscura. Los civiles alemanes huían hacia el oeste ante el avance de las fuerzas soviéticas, temiendo lo que se avecinaba. Comenzó el empuje final.
El 12 de enero de 1945, las fuerzas soviéticas lanzaron la ofensiva del Vístula-Oder. Más de 2 millones de soldados, apoyados por miles de tanques y piezas de artillería, atacaron a lo largo de todo el frente polaco. Las defensas alemanas colapsaron. El Ejército Rojo avanzó a velocidades que recordaban al Blitzkrieg alemán de 1941, pero esta vez la logística soviética mantenía el ritmo. Las fuerzas mecanizadas penetraron profundamente en territorio alemán. Varsovia cayó. Cracovia cayó. Para febrero, los ejércitos soviéticos se encontraban en el río Oder, a 65 kilómetros de Berlín. El avance estuvo acompañado de atrocidades. Los soldados soviéticos, brutalizados por años de guerra total y testigos de las atrocidades alemanas en territorio soviético ocupado, tomaron represalias contra los civiles alemanes. Violaciones, asesinatos, saqueos generalizados y sistemáticos. Los oficiales hicieron esfuerzos limitados para imponer la disciplina. La posición oficial soviética negaba la existencia de mala conducta generalizada. La realidad, documentada en diarios e informes, era que los civiles alemanes sufrieron una campaña de represalias. Las estimaciones sugieren que cientos de miles de mujeres alemanas fueron agredidas. Pueblos enteros quedaron vacíos mientras la población huía hacia el oeste. Las fuerzas soviéticas también liberaron campos de concentración. Majdanek, en Polonia, fue el primer gran campo capturado en julio de 1944. Auschwitz fue liberado en enero de 1945. Los soldados soviéticos encontraron a los sobrevivientes demacrados, traumatizados, dando testimonio del asesinato industrializado. Los campos proporcionaron pruebas de las atrocidades nazis, pero la información no se hizo pública de inmediato como sucedió con la liberación de los campos por parte de los occidentales. El enfoque soviético era la victoria militar, no la documentación del genocidio. La liberación fue real, pero su uso propagandístico llegaría después. Berlín se convirtió en el objetivo final. Stalin quería que las fuerzas soviéticas capturaran la capital nazi antes de que los aliados occidentales pudieran llegar a ella. La carrera era tanto política como militar. Las fuerzas aliadas avanzaban desde el oeste. Las fuerzas soviéticas se prepararon para un asalto urbano masivo. La batalla de Berlín comenzó el 16 de abril de 1945. Las fuerzas soviéticas rodearon la ciudad y atacaron desde múltiples direcciones. Los defensores alemanes, restos de la Wehrmacht, milicias del Volkssturm, juventudes hitlerianas, lucharon con la desesperación de quienes sabían que la derrota significaba cautiverio o muerte. Los combates fueron brutales y a corta distancia. La artillería redujo los edificios a escombros. Los tanques combatieron a quemarropa. La infantería soviética despejaba los edificios piso por piso. Las bajas aumentaban cada día. A finales de abril, las fuerzas soviéticas llegaron al centro de Berlín. El 30 de abril, Hitler se suicidó en su búnker. El 2 de mayo, Berlín se rindió. Los soldados soviéticos izaron una bandera roja sobre el Reichstag, una fotografía preparada para la propaganda pero simbólicamente poderosa. La capital del Reich había caído ante las fuerzas que había intentado aniquilar 4 años antes. Alemania se rindió incondicionalmente el 8 de mayo de 1945. La guerra en Europa había terminado. Las fuerzas soviéticas ocuparon Europa del Este desde el Báltico hasta los Balcanes. El Ejército Rojo había luchado desde las puertas de Moscú hasta el corazón de Berlín. El costo fue de 27 millones de muertos, una cifra tan enorme que desafía la comprensión. Ciudades enteras desaparecieron. Faltaban generaciones enteras. La Unión Soviética emergió victoriosa, pero herida de formas que marcarían su trayectoria durante décadas. El acuerdo de posguerra se negoció en Yalta y Potsdam. Stalin aseguró el control soviético sobre Europa del Este. Las fronteras de Polonia se desplazaron hacia el oeste, incorporando territorio alemán y cediendo regiones orientales a la Unión Soviética. Los estados bálticos permanecieron soviéticos. Rumania, Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia y Alemania Oriental quedaron bajo la esfera soviética. La división de Europa aún no se había formalizado, pero la arquitectura ya estaba establecida. La alianza de guerra con Gran Bretaña y Estados Unidos ya comenzaba a resquebrajarse. La Unión Soviética había sobrevivido a la mayor invasión de la historia, se adaptó bajo una presión existencial y emergió como una de las 2 superpotencias.
La transformación estaba completa. El Estado que casi colapsó en 1941 ahora proyectaba poder sobre la mitad de Europa. El costo en sufrimiento humano fue inmenso. Las consecuencias geopolíticas definirían la segunda mitad del siglo XX. El Ejército Rojo se desmovilizó lentamente. Los soldados que habían luchado desde Stalingrado hasta Berlín regresaron a un país devastado por la guerra. La reconstrucción comenzó de inmediato. Se reconstruyeron fábricas, se limpiaron las ciudades de escombros y se reinició la agricultura. La economía permaneció centralizada y militarizada. La población soportó continuas dificultades en nombre de la recuperación. Stalin consolidó el control. Los prisioneros de guerra que regresaban eran tratados con sospecha. Muchos fueron enviados a campos de trabajo por haber sido capturados o por haber estado expuestos a Occidente. La paranoia que había caracterizado las purgas previas a la guerra regresó en diferentes formas. La victoria sobre Alemania no trajo libertad. Trajo estabilidad bajo un régimen autoritario y el inicio de una nueva confrontación con antiguos aliados. La experiencia soviética de la Segunda Guerra Mundial fue fundamentalmente diferente a la de cualquier otro combatiente. Ninguna otra nación soportó pérdidas comparables. Ninguna otra nación vio tal devastación en su territorio. Ninguna otra nación se transformó tan completamente en el crisol de la guerra total. Las cifras cuentan parte de la historia. 27 millones de muertos, aproximadamente el 14% de la población soviética anterior a la guerra. Las bajas militares superaron los 8 millones. El resto eran civiles, asesinados por fuerzas de ocupación, muertos de hambre en asedios, fallecidos en bombardeos, trabajados hasta la muerte en campos de trabajo o atrapados en el fuego cruzado de ejércitos en avance y retirada. Cohortes demográficas enteras fueron diezmadas. El desequilibrio entre hombres y mujeres persistió durante décadas. La destrucción física fue total. 1.700 ciudades y 70.000 pueblos fueron destruidos. 32.000 fábricas fueron demolidas o dañadas. La base agrícola fue destruida, el ganado asesinado, los campos minados, el equipo destruido. El costo económico fue incalculable. La reconstrucción tomaría años y requirió un sacrificio continuo de una población ya exhausta. Pero la guerra también forjó una narrativa que sostendría la legitimidad soviética durante generaciones. La Gran Guerra Patria se convirtió en el evento definitorio de la identidad soviética. La victoria sobre el fascismo validó el sistema soviético, ocultó sus fracasos y crímenes, y proporcionó una fuente de orgullo que trascendía la ideología. Cada familia había perdido a alguien. Cada comunidad tenía una historia. La memoria colectiva de sufrimiento y triunfo se convirtió en la base de la cultura soviética de posguerra. La transformación militar fue real. El Ejército Rojo, que colapsó en 1941, emergió en 1945 como una fuerza de combate sofisticada, capaz de realizar operaciones complejas a través de vastas distancias. Los comandantes soviéticos aprendieron el arte operacional a través de la prueba y el error catastrófico. La base industrial, reubicada y expandida, demostró que la planificación centralizada podía lograr resultados bajo presión existencial. Las lecciones fueron genuinas, aunque los costos fueran horribles. El legado político fue más oscuro. Stalin utilizó la victoria para reforzar el control, suprimir la disidencia y justificar la militarización continua. La Unión Soviética emergió de la guerra como una superpotencia, pero una cuya población seguía siendo pobre, traumatizada y sometida a un régimen autoritario. Los territorios ganados en Europa del Este fueron mantenidos por la fuerza y sus poblaciones sometidas a sistemas de estilo soviético que no habían elegido. El telón de acero descendió no como una metáfora, sino como una realidad física. Alambre de púas, guardias fronterizos y la certeza de que abandonar la esfera soviética significaba la muerte. La Guerra Fría comenzó antes de que terminara la Guerra Caliente. Las fuerzas soviéticas y occidentales se encontraron en el río Elba, en Alemania, con apretones de manos y celebraciones escenificadas, pero la tensión subyacente era evidente. La alianza había sido una cuestión de conveniencia contra un enemigo común. Con Alemania derrotada, las incompatibilidades fundamentales entre los sistemas soviético y occidental volvieron a hacerse evidentes. Las siguientes 4 décadas estarían definidas por la lucha entre las dos superpotencias forjadas en el crisol de la Segunda Guerra Mundial.
Para la Unión Soviética, la victoria significó supervivencia y transformación, pero no paz. El país que surgió en 1945 era más duro, más militarizado, más paranoico y más poderoso que el que fue invadido en 1941. Había demostrado que la movilización industrial y la determinación implacable podían superar incluso derrotas iniciales devastadoras. Había demostrado que la geografía y la población podían absorber pérdidas que destruirían a naciones más pequeñas. Y había mostrado que el sistema soviético, a pesar de toda su brutalidad e ineficiencia, podía funcionar bajo presiones que harían colapsar a alternativas más humanas. Los soldados que izaron la bandera sobre el Reichstag regresaron a un país que honraba su sacrificio mientras exigía obediencia continua. Los civiles que sobrevivieron al asedio y la ocupación volvieron a ciudades que eran terrenos baldíos que requerían reconstrucción. Los prisioneros que soportaron el cautiverio alemán se encontraron de nuevo encarcelados por su propio gobierno. La victoria fue real, pero llegó envuelta en un sufrimiento que resonaría por generaciones. El 23 de agosto de 1939, dos hombres se estrecharon la mano sobre un mapa y creyeron que habían asegurado su futuro. Para junio de 1941, el acuerdo no valía nada. Para mayo de 1945, uno de los firmantes estaba muerto por suicidio en un búnker de Berlín. El otro se encontraba en la cima de un imperio continental construido sobre los cadáveres de 27 millones de su propio pueblo. El arco que va desde esa firma a medianoche hasta la bandera sobre el Reichstag representa la transformación nacional más dramática del siglo XX. La Unión Soviética entró en la guerra como un estado atrasado, con un ejército depurado y equipamiento obsoleto. Emergió como una superpotencia con ejércitos endurecidos por la batalla, una base industrial que superó en producción a sus enemigos y el control sobre la mitad de Europa. El trayecto entre esos dos puntos estuvo pavimentado con sufrimiento, en una escala que desafía la comprensión. Esta no fue la narrativa limpia de bien contra mal que caracteriza la memoria occidental de la guerra. La Unión Soviética no era una democracia defendiendo la libertad. Era un estado autoritario, luchando por su supervivencia contra un enemigo empeñado en la exterminación. El régimen de Stalin fue brutal antes de la guerra, brutal durante ella y brutal después. La victoria sobre la Alemania nazi fue real y necesaria, pero no redimió al sistema soviético. Lo fortaleció. Los soldados que sobrevivieron regresaron a un país que celebraba su sacrificio mientras mantenía el aparato de represión. Los desfiles de la victoria marchaban por Moscú mientras los prisioneros políticos seguían en los campos. Se entregaban medallas mientras las familias morían de hambre en provincias devastadas por la ocupación. El triunfo fue genuino, pero existía junto a un sufrimiento continuo que el Estado prefería ignorar. Para el pueblo soviético, la guerra se convirtió en una memoria sagrada. La Gran Guerra Patria trascendió a Stalin, trascendió al comunismo, trascendió la ideología. Fue el momento en que la supervivencia lo exigió todo y lo recibió. El sitio de Leningrado, la resistencia en Stalingrado, el avance hacia Berlín, estos se convirtieron en referentes de identidad que sobrevivieron a la propia Unión Soviética. Cuando la URSS se colapsó en 1991, la memoria de la guerra permaneció. Aún permanece. Las consecuencias geopolíticas moldearon el mundo de la posguerra. Europa del Este cayó bajo control soviético, no por elección, sino por ocupación. Los estados bálticos, absorbidos en 1940, permanecieron como repúblicas soviéticas. Polonia, por la que supuestamente Gran Bretaña y Francia habían ido a la guerra en 1939, cambió una ocupación por otra. La división de Europa duró hasta 1989. El trauma de la ocupación soviética marcó la política de Europa del Este durante generaciones. Las lecciones militares fueron estudiadas por todas las naciones con ambiciones de tener ejércitos modernos. El arte operacional soviético, la capacidad de coordinar fuerzas masivas a través de grandes distancias, de sostener ofensivas durante meses, de absorber pérdidas catastróficas y seguir luchando, se convirtió en un modelo. Las doctrinas desarrolladas a través de la sangre y el fracaso en el frente oriental influyeron en el pensamiento militar a nivel global. La transformación del Ejército Rojo,
de ser el gigante tambaleante de 1941 a la máquina eficiente de 1945, demostró lo que se podía lograr mediante una priorización implacable y la aceptación de bajas asombrosas, pero el costo humano siguió siendo incalculable. 27 millones es una estadística. Detrás de ella hay muertes individuales. El adolescente que se congeló en una trinchera cerca de Moscú, la madre que murió de hambre en Leningrado, el prisionero que falleció en una marcha forzada, el civil atrapado en un bombardeo de artillería. Cada una era una vida con esperanzas y miedos, familia y amigos, un futuro que fue borrado. La cifra total representa una herida en la población soviética que nunca sanó por completo. La Unión Soviética nunca volvió a librar una guerra como esa. La experiencia fue tan traumática, el costo tan severo, que marcó cada decisión militar y política soviética posterior. La Guerra Fría se mantuvo fría, en parte porque el liderazgo soviético comprendía lo que realmente significaba una guerra total. Ellos la habían experimentado, ellos la habían sobrevivido, no tenían ningún deseo de repetirla. Esta es toda la Segunda Guerra Mundial tal como la luchó la Unión Soviética. No es solo una historia de triunfo, sino de catástrofe, transformada mediante una adaptación brutal en victoria a un costo que aún hoy desafía la imaginación. La bandera izada sobre Berlín en mayo de 1945 representaba la supervivencia, la venganza y el surgimiento de una superpotencia, pero fue plantada en los escombros de un continente devastado por soldados que habían visto arder su propio país y sabían exactamente lo que significaba la guerra. El pacto firmado en 1939 prometía paz. Lo que entregó fue el conflicto más grande y mortífero jamás librado en suelo europeo. Los cálculos hechos por hombres en habitaciones lejos de los campos de batalla resultaron inútiles frente a la realidad de la guerra industrial. Al final, la Unión Soviética prevaleció no por una estrategia superior o una claridad moral, sino por la disposición a sacrificarlo todo y por la profundidad geográfica y demográfica para absorber pérdidas que habrían destruido a cualquier nación más pequeña. La guerra terminó, la memoria perdura y las preguntas que plantea sobre el precio de la supervivencia siguen sin respuesta. Si esta historia te conmovió, te desafió o te ayudó a ver la Segunda Guerra Mundial de manera diferente, sería un honor que te unieras a nuestra creciente comunidad. Suscribirse no es solo hacer clic, es una forma de apoyar más historias poderosas, más voces olvidadas y más verdad del pasado. Así que si crees que estas historias importan, haz clic en el botón de suscribirse y sigamos construyendo este viaje juntos. Y no olvides dejar un comentario. Leemos cada uno y nos encanta conocer tus opiniones. Hasta la próxima. Sigue explorando la historia con Epic War. Sigue haciendo preguntas. Sigue buscando la verdad.